Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy en el noticiero Ibero Noticias les traemos un reportaje sobre uno de los lugares más hermosos que pueden encontrar aquí en México y es el área natural protegida de Calakmul en el estado de Campeche. El reportaje lo continuarán mis compañeras reporteras Sofía Bárcenas y Paulina Vázquez. La preciosa vista que pueden observar en estos momentos es de la Reserva Natural de la Biosfera de Calakmul, la cual fue decretada como reserva el 23 de mayo de 1989. Está ubicada en el estado de Campeche y es todo lo verde que se alcanza a observar aquí. Tiene una extensión territorial de 14.116 kilómetros cuadrados y a cargo de su administración se encuentra el señor Reinaldo Gómez Gómez. Cuenta con características geográficas y edafológicas demasiado importantes, puesto que se encuentra entre los paralelos 19 y 17 latitud norte, así como en los meridianos 89 longitud este y 90 longitud oeste de Greenwich. Los suelos de la región son de origen calcáreo, que son suelos fértiles, pero con una economía de agua demasiado inestable. De hecho, tiene tipos de suelo de regosol y rencina, el cual son utilizados para destinar a la explotación ganadera, agrícola y forestal. Por lo tanto, tienen grandes recursos en esa cuestión. Su relieve es de llanura y tienen un tipo de clima cálido con lluvias en veranos. Y los recursos hídricos más importantes son los hiénticos, que son las charcas temporales, y los lóticos, que son pozos y corrientes subterráneas. En estos momentos ustedes están observando uno de las cuencas dos de las cuencas más importantes en Calakmul. Una es la laguna de Términos, Cerrada, y la bahía de Chetumal. En Calakmul se encuentran algunos asentamientos humanos muy importantes, como lo son el Sol Laguna, que es una comunidad de 1.098 habitantes, ubicado a una distancia de 10 kilómetros aproximados de la cabecera municipal. Se caracteriza por ser un importante poblado donde se asientan las sedes de organizaciones campesinas y organizaciones no gubernamentales. En su momento histórico fue muy importante porque era ahí donde se extraía y se abastecía el paso de la actividad maderera y de chicle en la región. De hecho, actualmente es un lugar donde se encuentran muchísimos hoteles, muchísimas cabañas donde podrías pasar de las mejores vacaciones de tu vida por si quieres ir a Calakmul a visitar. Y también se encuentra Xpujil, que si a ti te gustan más los recintos históricos, deberías ir ahí. Es una localidad con 80.865 habitantes y su importancia radica en que es la cabecera del municipio de Calakmul. Además, es un lugar de paso para la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Como pueden observar, son lugares muy bonitos. Entre las características biológicas y ecológicas más importantes que cuenta Calakmul es que tiene dos tipos de ecosistemas en esta reserva. Se encuentra la selva mediana superennifolia, la cual se caracteriza porque el 25 al 50% de sus árboles pierde sus hojas en época seca y su altura varía de 15 a 20 metros. Se localiza en terrenos fuertes de naturaleza rocosa, que es la que está abajo. Y la selva alta superennifolia, la cual cuenta, o sea, los árboles tienen alturas de 30 metros y se encuentran en lugares de menor precipitación. Y está en sitios protegidos como lo son barrancas y hondonadas, donde predomina el cedro, el palo mulato y el granadillo. Cubre el 8% aproximado del área de la región. Y las especies por lo que también cuenta con especies demasiado importantes como lo son el mono araña, el tucán, el jaguar, el cuatí y el sopilote regio. Los servicios ambientales son la capacidad que tiene la naturaleza de proporcionar la calidad de vida y las comodidades necesarias, o sea, garantizar que la vida como la conocemos exista para todos y con calidad.
Algunos ejemplos de servicios ambientales son el apoyo, la provisión, la regulación y los culturales. Algunos servicios ambientales que proporciona la región de Calakmul son el hábitat para las especies, el agua, el alimento, las materias primas, la regulación del clima, el almacenamiento de carbono, el control biológico de plagas, el turismo y finalmente la belleza. Las problemáticas socioambientales en el área natural protegida de Calakmul son las ambientales: deforestación, construcción de carreteras, incendios, crecimiento demográfico, explotación de recursos, cacería y ya. Los conflictos sociales son formas de acceso a los recursos naturales del ejido, derechos sobre la tenencia de la tierra, inseguridad y violencia por crimen organizado. Impacto del cambio global. Estos son el efecto invernadero, deforestación, uso de fertilizantes, quema de combustibles fósiles. Todos estos problemas ocasionan el retraso de las lluvias en temporada que alteran el proceso de las cosechas para consumo y alteraciones en el clima. Nuestra propuesta de solución es el establecimiento de un diálogo entre los pobladores y los ejidatarios para llegar a acuerdos como comunidad. La planificación de proyectos para conseguir una justicia social complementando acciones a corto y largo plazo y contar con el apoyo del gobierno. Crear instituciones donde se abra un diálogo entre la población y el gobierno, donde ambos puedan comentar sus argumentos, incertidumbres e ideas para el mejoramiento de Calakmul. Realizar reformas más estrictas sobre el uso de los árboles, prohibir la deforestación inmoderada y poner multas más altas. Talleres para la prevención y el buen uso de los recursos naturales para la población. En caso de que la delincuencia continúe, hacer caso a las exigencias de la población y traer a la Guardia Nacional para un enfrentamiento, no para un enfrentamiento, sino para vigilar. Una especie con estatus de protección en la región de la biosfera de Calakmul es el tapir centroamericano. El tapir centroamericano es una especie en peligro de extinción que habita en la reserva de la biosfera de Calakmul y en otras reservas de Centroamérica. En la reserva de la biosfera de Calakmul, el agua es un recurso limitante que solo se presenta en lagunas someras, conocidas localmente como las aguadas, que almacenan agua de lluvia. La mayoría de las especies e incluso la comunidad dependen de ellas. Como características biológicas y ecológicas del tapir, este tiene una apariencia semejante con la del cerdo. Posee una morfología robusta y redonda. Su rasgo más llamativo es el hocico, con labios gruesos y una grande abertura nasal. Tiene 3 dedos que en realidad son pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Las orejas son ovaladas. Un pelaje corto y erizado cubre todo su cuerpo, que suele ser color marrón oscuro, gris o negro. Mide aproximadamente 1 metro de altura, alrededor de 2 metros de longitud, y su peso oscila entre 150 y 300 kilogramos. Como procesos de adaptación del tapir, su dieta consiste en consumo selectivo de una amplia variedad de frutos, hojas, tallos, corteza y flores. Los principales depredadores de tapires son los jaguares, pumas, cocodrilos y el ser humano. En poblaciones, las regiones con presencia comprobada de tapires son región de Calakmul, incluyendo la reserva de la biosfera de Calakmul, reservas estatales Balam Q y Balam Kin, sureste y noreste de Campeche, reserva de la biosfera Siancán, centro y sur de Quintana Roo, reservas de la biosfera El Ocote y demás en Centroamérica. La proporción de sexos en poblaciones del tapir es generalmente mayor al 50% dirigido a las hembras. Las áreas de distribución dentro del área natural protegida, de acuerdo con una estimación realizada por Reino Hurtado y Tanner mediante el método de conteo de huellas, se registró un total de 0.30 pistas por kilómetro cuadrado. La importancia en el ecosistema, en su cadena trófica del tapir, es que estos funcionan como dispersores o depredadores de semilla, es decir,
Gracias a su trabajo como dispersor de semillas de zapote, se da una de las faunas más abundantes de la región de Calakmul. Las problemáticas ambientales a las que se ve incluido el tapir son la actividad humana, que ha sido intensa en la mayor parte del rango de distribución. La densidad poblacional del tapir disminuye conforme su hábitat sufre un mayor grado de fragmentación y deforestación. Otra causa es la disminución del tapir en la cacería y otras especies que alteran la cadena trófica de otros depredadores y la introducción de las especies exóticas que representan un factor de estrés y competencia por el espacio y alimento. Las acciones de conservación que se han tomado por parte de la Semarnat hacia el tapir como especie en peligro de extinción son las siguientes: establecer y promover lineamientos o estrategias de enlace entre el grupo de especialistas de tapir, lograr la incorporación de predios donde se llevan a cabo acciones de conservación del tapir y su hábitat, restringir el acceso de ganado a las áreas clave identificadas para tapir e implementar letreros restrictivos en las comunidades para dar a conocer las restricciones sobre la cacería de la especie. La especie invasora en Calakmul es el lirio acuático, Eichhorn crassipes. Normalmente se localiza en las aguas dulces de ligero movimiento o tranquilas como zanjas, arroyos, ríos, pantanos y más. Se distribuye alrededor de lugares tropicales y subtropicales. Esta especie cubre extensamente las superficies, ocasionando de esta manera el impedimento de libre paso de agua o navegación, afectando a las demás plantas y animales nativos para su supervivencia. Las estrategias de control que se han adoptado son controlar la dispersión por introducciones a propósito como ornamental. El lirio acuático solo prospera en agua con altos contenidos de nutrientes, o sea, contaminantes. Controlar los contaminantes también controla al lirio. Y este fue el reporte de los servicios ambientales y la especie en peligro de extinción de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.